Bienvenido a la 66ª parte del curso de programación Python desde cero. En este video aprenderás a realizar suma de matrices. Cuando tenemos dos o más matrices, es posible realizar operaciones entre ellas, es decir, podemos sumarlas, restarlas, multiplicarlas e incluso dividirlas. Sin embargo, únicamente nos centraremos en la suma de matrices, ya que la finalidad es aprender cómo implementar el lenguaje de programación Python al utilizar matrices. En matemáticas, la suma de matrices es una operación lineal que consiste en unificar los elementos de dos o más matrices que coincidan en posición dentro de sus respectivas matrices. A su vez, las matrices deberán tener la misma dimensión, es decir, deben tener la misma cantidad de filas y columnas. De lo contrario, la suma no podrá efectuarse. Lo primero que tenemos que aprender es cómo realizar la suma de matrices en matemáticas. Para ello, vamos a apoyarnos únicamente de dos matrices. Algo importante es que esto solo es para ejemplificar esta parte. Sin embargo, nosotros podemos sumar más de dos matrices si así lo deseamos. Y además, necesitamos una tercera matriz, la cual va a contener el resultado de la suma de ambas matrices. Algo que nos explicaban al inicio de este video es que para poder realizar la suma de matrices necesitamos que ambas tengan las mismas dimensiones, es decir, la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Aquí podemos apreciar que en efecto ambas matrices tienen la misma cantidad de filas, que son 3, y la misma cantidad de columnas, que también son 3. Por ende, la suma puede efectuarse. Otra situación que también nos explicaban es que para comenzar a realizar la suma, los elementos que vayamos sumando tienen que coincidir en posición dentro de sus respectivas matrices, como por ejemplo el 1 y el 9 están en la misma posición, es decir, el número 1 está en la fila posición 0 y columna posición 0, al igual que el número 9, también está en la fila posición 0, columna posición 0, por ende estos dos elementos los vamos a sumar. Entonces efectuamos la suma, 9 más 1 es igual a 10. El valor que obtuvimos lo vamos a guardar dentro de la matriz C, pero es importante colocarlo en la misma posición donde están los elementos que estamos sumando, es decir, fila 0, columna 0. Lo siguiente que tenemos que hacer es recorrer nuestros índices correspondientes a las columnas una posición, es decir, vamos a incrementarlos en 1, con lo cual obtenemos los siguientes elementos que coinciden en posición. En este caso es el número 2 y el número 8, que están en la fila posición 0, columna posición 1. Al realizar esta suma, nuevamente obtenemos un 10, y ese 10 también tenemos que almacenarlo dentro de la matriz C en la posición que coincide con los respectivos elementos, y así lo haremos elemento a elemento. Una vez que hayamos completado todas las columnas o hayamos realizado la suma de las columnas que corresponden a la fila posición 0, lo que tenemos que hacer es que el índice que está en la posición 0 lo vamos a incrementar en 1. Con esto, bueno, obviamente ya tenemos acceso al siguiente elemento. Ahora estarán en la fila posición 1, columna posición 0. Y realizamos la suma. 6 más 4 es igual a 10. Y entonces lo almacenamos en nuestra matriz, que en este caso se llama matriz C. Y bueno, así lo vamos a hacer elemento a elemento hasta completar la suma de todos los elementos, con lo cual obtendremos la matriz resultante de la suma de estas dos matrices. Una vez que hemos aprendido cómo realizar la suma de matrices en matemáticas, ahora vamos a desarrollar un pequeño algoritmo para posteriormente pasarlo a código y así automatizar la suma de dos o más matrices. Para ello, lo primero que necesitamos serán dos matrices. En esta ocasión no le vamos a pedir las matrices al usuario, nosotros las vamos a generar desde un inicio. Entonces aquí yo tengo dos matrices mismas que tienen la misma cantidad de dimensiones, es decir, 3 filas y 3 columnas. Una vez que tengamos nuestras dos matrices, lo siguiente es crear una lista completamente vacía. Esta lista es la que va a contener el resultado de la suma de estas dos matrices. La siguiente etapa es encontrar la manera de automatizar el llenado de las filas de nuestra matriz resultante. Para ello me puedo apoyar de la cantidad de filas que tenga la matriz A o la matriz B. Esto porque como ambas matrices tienen la misma dimensión, bueno, no importa cuál tome de referencia, pero sí es importante tomar una de referencia. Para este ejemplo yo voy a tomar de referencia la matriz A, la cual contiene 3 filas. ¿Cómo yo le digo a un programa en Python que me indique la cantidad de filas que tiene una matriz? Bueno, para ello me voy a apoyar de la función len. Recordemos que la función len nos permite obtener la longitud de una lista. En este caso estoy indicándole al programa, o a través de esta línea de código le estoy indicando que me diga la longitud que tiene la matriz A. La matriz A en este momento tiene una longitud de 3, es decir, tiene 3 filas, con lo cual yo obtengo un número 3. Al obtener este valor, lo que estoy
iniciando o lo que estoy indicando es que quiero realizar una serie de iteraciones las cuales van a ser necesarias para llenar las filas correspondientes a la matriz C. Entonces, al iniciar esta serie de iteraciones, voy a comenzar desde la fila número 1, la cual corresponde a la posición número 0. Con ello, yo ya tengo un primer índice, el cual se va a encargar de recorrer fila a fila. La siguiente etapa es crear una segunda lista completamente vacía, a la cual en este ejemplo la nombraré nueva-fila. En esta nueva lista, lo que voy a hacer yo es ir agregando los elementos que vayan siendo resultado de la suma de todos los elementos fila a fila. Es decir, aquí voy a crear las columnas. Una vez que yo ya tenga esta lista, bueno, lo siguiente es ver la manera en que yo le voy a decir a mi programa que tiene que automatizar el llenado de las columnas. Aquí, por ejemplo, yo únicamente tengo 3 columnas. Sin embargo, ¿qué pasa si mis matrices tuvieran más de 10 o quizás hasta 100 columnas? Bueno, eso sería un problema porque tendría que escribir las líneas de código necesarias. Sin embargo, recordemos que tenemos también la gran ventaja de que esto se puede automatizar a través de las iteraciones, con lo cual yo le podría decir a mi programa, oye, ¿sabes qué? Vas a realizar únicamente 3 iteraciones, porque son las columnas que en este momento tengo en ambas matrices. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que yo no tengo un número el cual a mí me permita saber cuántas cantidades de columnas tengo en cada matriz. Aquí, al haber obtenido la longitud de la matriz A, bueno, me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes 3 filas, pero yo quiero obtener la cantidad de columnas. Para ello, bueno, es muy importante tener en cuenta que también me puedo apoyar en cualquiera de las dos matrices. Aquí, nuevamente, me voy a apoyar de la matriz A, la cual estoy tomando como referencia. Y algo importante es que voy a tomar como referencia la primera posición correspondiente a la matriz A. Esto lo hago porque si yo tomo de referencia la primera posición, que es la posición 0, de la matriz A, bueno, me va a decir, oye, ¿sabes qué? En la posición 0 tienes 3 elementos. Con esto yo podría ya tener ese número que me va a permitir realizar las iteraciones. Entonces, para ello, me voy a apoyar nuevamente de la función len. En este caso le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Dame la longitud de la matriz A en su posición número 0. Entonces, la matriz A en su posición 0 tiene una longitud de 1, 2 y 3 elementos. Por ende, obtendría el número 3. Y de esta manera, yo ya tendría un segundo índice que comenzaría desde la columna número 1, la cual corresponde a la posición 0. Entonces aquí, bueno, como puedes darte cuenta, yo ya tengo 2 índices, uno que se va a encargar de recorrer fila a fila y otro que se va a encargar de recorrer columna a columna. La siguiente etapa es comenzar a realizar la suma entre los elementos de ambas matrices. Para ello, lo primero que tengo que especificar es, lo primero que le tengo que indicar al programa es qué elemento voy a obtener. En este caso, quiero obtener el elemento que esté en la matriz A, donde está la posición actual para las filas. ¿Cuánto vale en este momento o en qué posición está en este momento la fila? Bueno, está en la posición 0 y las columnas también están en la posición 0, con lo cual yo obtendría el número 1. Y además le tengo que indicar que quiero sumar este elemento que acabo de obtener con un segundo elemento, el cual correspondería al número 9. ¿Por qué el número 9? Porque es el elemento que coincide en posición con el número 1. Para ello, bueno, lo que voy a hacer es tomar esta misma sintaxis que acabo de colocar en esta parte para obtener el número 1 y lo único que voy a hacer es modificar la matriz a la que estoy haciendo referencia. En este caso aquí estoy haciendo referencia a la matriz A. Aquí quiero hacer referencia a la matriz B. Entonces, como puedes darte cuenta, ¿dónde está en este momento la posición para las filas en la matriz A, que es esta parte de aquí? Bueno, está en la posición 0. Entonces, al indicar esto, este mismo índice lo puedo utilizar en ambas matrices. Ambos índices van a estar en la fila posición 0 y en la columna pasa exactamente lo mismo. Ya tendría un segundo índice que creé previamente, pero en este caso estaría haciendo referencia a la matriz B. Con esto, bueno, yo ya obtengo el número 1 y el número 9, los cuales son los dos elementos que yo quiero sumar, gracias a esta pequeña sintaxis. La siguiente etapa es precisamente que una vez que se haya realizado esta suma, que es el 9 más el 1, bueno, obtengo el número 10. Ese número 10 lo voy a agregar a esta lista que tengo completamente vacía, que se llama nueva fila. Entonces simplemente lo agrego. La siguiente parte es venir a la parte de las iteraciones, donde tengo el índice correspondiente a las columnas. Y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, tienes un total de 3 columnas y en este momento estás en la columna número 1. Ahora lo que quiero es que incrementes tu valor en 1, con lo cual ahora estarás en la columna número 2, la cual corresponde a la posición número 1, que es este índice de aquí. Con lo cual yo ya obtengo el número 8 y el número 2. Entonces, si yo sumo 8 más 2, obtengo el 10. Ese valor lo voy
a agregar nuevamente a esta nueva lista, o perdón, a esta nueva fila. Entonces lo coloco en esta parte. Y si te das cuenta, el número que vamos agregando a esta lista que se llama nueva fila, también va correspondiendo a la posición actual de dichos elementos. Entonces no hay ningún problema y todo lo que aprendimos previamente se está efectuando. Una vez que hayamos hecho esto, nuevamente esta iteración vuelve a incrementar en 1, con lo cual ahora obtenemos los siguientes valores, que en este caso es el 7 y el 3. 7 más 3 es igual a 10 y entonces lo agregamos a esta fila. Bien, una vez que tengamos ya lista, o más bien ya que hayamos llenado esta lista, la cual corresponde a una de las filas, que es la suma de ambas matrices, bueno, simplemente la voy a tomar y la voy a agregar dentro de la matriz la cual contiene el resultado de la suma de ambas matrices, que en este caso es nuestra primera fila, la cual corresponde a la posición número 0. Una vez que hayamos hecho esto, ahora si te das cuenta en esta parte, ya las iteraciones correspondientes a las columnas ya se terminaron, porque nosotros teníamos un total de 3 columnas y ya hemos recorrido un total de 3. Y bueno, en la interpretación gráfica o en la representación gráfica, podemos ver que en efecto, pues aquí ya no hay más elementos que recorrer. Entonces lo que tendríamos que hacer es que este índice pase a la siguiente posición correspondiente a las filas, que es esta iteración de esta parte. En este momento tenemos un total de 3 filas y vamos únicamente en la primera fila. Entonces lo que vamos a hacer es que este incremente en 1. Cuando incremente en 1, ahora estaríamos en la fila número 2 correspondiente a la posición número 1, que son estos dos índices. Y a su vez esta segunda iteración, que depende completamente de nuestra primera parte, bueno, la de las columnas ahora regresaría a la posición 0. Esto se reinicia porque si te das cuenta lo que estamos haciendo realmente aquí es tener dos ciclos o bucles anidados. Entonces cuando se reinicia el primer ciclo, o en este caso cuando el primer ciclo avanza a otra posición, bueno, el segundo comienza nuevamente a ejecutarse. Por eso es que nuevamente comienza desde la posición número 0. Y otra situación importante de mencionar es que esta fila fue eliminada, o más bien no fue eliminada, simplemente es que la volvimos a crear cada vez que esta iteración se ejecuta o incrementa en 1. Por eso los elementos que estaban aquí fueron eliminados y bueno, al crearse otra fila o otra lista, bueno, en este caso ya tenemos nuevamente disponible este espacio, el cual vamos a utilizar para ir llenando nuevamente las columnas correspondientes a la siguiente fila. Y bien, pues básicamente aquí es exactamente lo mismo, pues los índices van a ir incrementando 1 a 1. 6 más 4 es igual a 10 y ese elemento, bueno, se va a almacenar en la nueva fila. Incrementa en una posición, nuevamente se guarda el elemento, nuevamente incrementa otra posición y se guarda este nuevo elemento. Una vez que yo ya tenga todos los elementos que corresponden a esa fila, lo último que resta es tomar esta lista y agregarla a la matriz resultante de la suma de ambas matrices. Y bueno, aquí el proceso es exactamente el mismo. El índice va correspondiente a las filas, incrementa en 1 y por supuesto el índice correspondiente a las columnas se reinicia y comienza desde la posición número 0. Y bueno, la suma vuelve a ser la misma. 7 más 3 es igual a 10 y lo agregamos en nuestra lista que se llama nueva fila. Incrementa el índice correspondiente a las columnas en 1 y obtenemos el siguiente elemento, mismo que vamos almacenando y bueno, esto lo hacemos una y otra vez, o en este caso el programa al estar automatizado lo hará una y otra vez hasta realizar el llenado. Y finalmente, bueno, vamos a tomar esta lista y la agregamos a nuestra matriz resultante. Ahora, en este caso, si te das cuenta, ya tenemos un total de 3 filas y 3 columnas. Por ende, bueno, en este caso ya se terminó la creación o más bien las iteraciones para crear nuestra matriz resultante, con lo cual ya tenemos un algoritmo funcional el cual nos permite sumar dos matrices y por supuesto obtener una tercera matriz, la cual corresponde al resultado de dicha suma. Para terminar de comprender de manera correcta cómo se realiza la suma de matrices utilizando Python, vamos a utilizar el algoritmo que nos acaban de explicar y pasarlo a código. Para ello, nos dirigimos a nuestro IDLE y vamos a crear un nuevo archivo, el cual nombraremos suma-matrices.py o .py. Y una vez que hayamos creado nuestro archivo, lo primero que tenemos que hacer es generar las matrices que vamos a sumar. En este caso, únicamente vamos a crear dos matrices. A mi primera matriz la voy a nombrar matrix-A y después le voy a asignar 3 listas anidadas dentro de una lista general. Entonces, en este caso voy a colocar aquí una primera lista, después presiono Enter, una segunda lista y finalmente una tercera lista. Con esto yo ya tengo 3 filas. Ahora voy a generar las columnas de cada matriz. Entonces en este caso voy a colocar el número 1, el número 2, el número 3. Para la siguiente lista agregar el 4,
el 5 y el 6. Y finalmente en la última lista colocaré el 7, el 8 y por último el 9. Entonces aquí yo ya tengo mi matriz que se llama A. Voy a copiar esta matriz, voy a presionar 2 veces Enter y la voy a pegar. A esta segunda matriz la nombraré matrix-B y los valores que les voy a asignar, el 1, el 2, el 3, y aquí vamos a cambiarle un poco para que todos los valores no nos den el mismo valor, es decir, que la matriz resultante no esté llena de números 10. Entonces, por ejemplo, aquí voy a dejar el 4, aquí el 5 lo voy a modificar por un 1, el 6 lo modificaré por el número 2, y aquí, por ejemplo, voy a poner un 1, también aquí otro 1 y aquí colocaré un 0. Con esto ya tengo las dos matrices que quiero sumar. Ahora, de acuerdo a nuestro algoritmo, lo siguiente que tenemos que hacer es crear una tercera matriz, la cual va a contener el resultado de la suma de mis primeras dos matrices. Entonces voy a escribir matrix-C y después indicaré que esta será una lista completamente vacía. Voy a presionar Enter y lo siguiente es crear esta iteración, la cual nos va a permitir realizar el llenado de las filas de nuestra matriz que se llama C. Entonces voy a crear aquí un for, después un espacio y voy a asignarle una variable que se llame row. Después indicaré que va a trabajar dentro del siguiente objeto iterable. Para ello me voy a apoyar de la clase range y después dentro de los paréntesis de mi clase range voy a indicarle que me tiene que dar la longitud, escribo len, un par de paréntesis, de mi matriz que es matrix-A. Con esto yo ya voy a obtener la cantidad de filas que tiene esta matriz. Ahora voy a agregar dos puntos, presiono Enter y lo siguiente que veíamos en el algoritmo es que necesito crear otra lista completamente vacía, la cual va a ir almacenando los elementos correspondientes a la columna. Entonces escribo new-row, que es igual a nueva fila. Después indicaré que esto va a ser igual a un par de corchetes. Recordemos que esta es la manera de crear listas vacías. Después voy a presionar Enter y voy a crear una segunda iteración, pero en este caso esta iteración se va a encargar de recorrer las columnas de mis matrices. Después escribo in, nuevamente la función la clase range, la cual, me va a generar el objeto iterable. Y ahora recordemos que lo que veíamos en las diapositivas es que necesito obtener la longitud de matrix-A, pero en este caso en su posición 0, con lo cual yo obtengo la cantidad de columnas que tiene dicha matriz. Agrego dos puntos, presiono Enter y la siguiente etapa es almacenar la suma de los elementos dentro de esta matriz, dentro de esta lista. Entonces lo que tenemos que hacer a continuación es crear new-row, voy a agregar el método .append, agrego un par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis voy a realizar dicha suma. Por ejemplo, matrix-A en la posición actual de la fila que es row y después salgo de estos corchetes, agrego otro par de corchetes y después voy a poner aquí column. Después, una vez que haya hecho esto, voy a copiar esta misma sintaxis y le voy a decir que voy a sumar esto mismo, pero en lugar de hacer referencia a la matriz A, voy a hacer referencia a la matriz B. Con esto ya estoy realizando la suma de los elementos que coinciden en posición dentro de cada matriz y a su vez los voy agregando con ayuda del método .append dentro de esta nueva fila. Bien, voy a presionar una vez Enter y vamos a borrar una tabulación. Esto lo hago porque la siguiente instrucción quiero que ahora forme parte de este for y no de este que tenemos en esta parte. Entonces quitamos una tabulación, nos quedamos en esta parte y la siguiente etapa es precisamente el resultado de la suma de las primeras filas o de la primera fila, almacenarlo precisamente dentro de mi matriz resultante. Entonces lo que voy a hacer es escribir matrix-C.append, agrego un par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis le voy a decir que quiero almacenar la nueva fila, o es decir, new row. De esta manera hemos terminado de escribir el código correspondiente al algoritmo que vimos en las diapositivas. Ahora, lo último que nos hace falta es mostrar en pantalla el resultado de dicha matriz. Para ello, vamos a hacer algo muy simple que ya hemos aprendido en videos anteriores, donde voy a poner for row in y después voy a generar aquí un range, agrego un par de paréntesis y le voy a decir que me dé la longitud de nuestra matriz-A. Con lo cual, voy a mostrar en pantalla fila a fila de la matriz C. Ahora, una vez que hemos hecho esto, agrego dos puntos, presiono Enter y lo siguiente es precisamente mostrar en pantalla las filas. Ahora, esto únicamente me va a mostrar la fila correspondiente a la matriz A, pero lo que yo quiero es que me muestre tanto la matriz A, la matriz B y la matriz C para comprobar que en efecto se hizo la suma de manera correcta. Para ello, lo que voy a hacer aquí es dentro de este print es generar un f-string y dentro de este f-string lo primero que voy a colocar es un par de llaves. Ahora coloco aquí matrix-A y le voy a decir que
me muestre la fila, ¿ok? Ahora vamos a copiar toda esta sintaxis que son únicamente lo que está dentro de las llaves junto con las llaves. Voy a agregar un espacio, un signo de más, un espacio, pego la sintaxis, un espacio, un signo de igual y otro espacio y pego nuevamente esta sintaxis. Ahora, aquí le voy a decir que me muestre la matriz B y aquí que me muestre la matriz C. Y con esto, bueno, vamos a ver qué es lo que me muestra en pantalla. Así es que ejecutamos el programa. Y una vez que nos envía al intérprete de Python, bueno, podemos ver que me las muestra de manera correcta. Sin embargo, aquí si te das cuenta, me está mostrando los signos de más y los signos de igual más de una ocasión. Y yo solo quiero que me muestre un signo de más y un signo de igual. Bueno, para ello vamos a regresar al código y realizar una pequeña modificación. Lo que voy a hacer es cortar esta línea de código, únicamente la voy a cortar porque la voy a reutilizar. Y después le voy a poner aquí una condición. Le voy a poner que si la fila es diferente a 1, bueno, realice la siguiente operación, que es precisamente, o más bien la siguiente instrucción, que es precisamente mostrar lo que acabamos de ver, pero en este caso el signo de más lo vamos a sustituir por un espacio, al igual que el signo de igual. Borramos el signo de igual y agregamos un espacio. Voy a presionar Enter, borro la tabulación y coloco un else. Ahora, en esta parte agrego 2 puntos, presiono Enter y vuelvo a pegar la misma línea de código. Con esto, cada vez que sea que la fila esté en la posición número 1, nos va a mostrar esta sintaxis, es decir, nos va a mostrar el signo de más y el signo de igual. Y cuando la posición de la fila sea diferente a 1, bueno, no va a mostrar más que puros espacios. Pero vamos a ejecutar el programa para comprobar que funciona de manera correcta. Y una vez que nos envía al intérprete de Python, bueno, podemos corroborar que ahora sí nos lo muestra tal cual nosotros lo teníamos en mente. Ahora vamos a comprobar que la suma de ambas matrices se realizó de manera correcta. En este caso, 1 más 1 es igual a 2. 2 más 2 es igual a 4. Ahora, por ejemplo, 1 más 5 es igual a 6. Y bueno, en efecto así podremos ir viendo elemento a elemento y por supuesto que la suma va a ser correcta, ya que, bueno, realizamos un algoritmo el cual nos permite realizar la suma de dos matrices. Como puedes darte cuenta, crear un programa que realice suma de matrices es muy sencillo, gracias a que conocemos las bases y fundamentos en el lenguaje de programación Python. Como siempre, el programa yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta pronto!